Hay una situación que se está dando en el sector magisterial y es que la ADP ha planteado en este momento, en plena crisis, uno de los presupuestos más apretados del momento o de la historia reciente de República Dominicana, dada la crisis económica, que a los maestros se le aumente el 25% de su salario. Él en campaña había dicho que tenía como meta llevar a $2,000 el salario de los maestros. Una cosa imposible para cualquiera que sepa sumar 2 más 2 y que se dé cuenta del balance presupuestario en la República Dominicana. Es imposible usted tener un salario de $2,000 para un maestro, mientras tiene otros por debajo de los 10,000 pesos. Es algo que carece de toda lógica. Y no porque los salarios de los maestros no se merezcan, es que los salarios no se merecen. Los salarios se adecúan conforme al mercado va exigiendo y va planteando y va poniendo sobre la mesa. Y usted no puede tener esa disparidad que existe hoy día. ¿Qué sucede? Bueno, en esa lucha, en ese interés por quizás afectar la gestión del ministro Roberto Fulcar o por quizás atrofiar la educación dominicana, él ha comenzado a estimular la idea de un paro de la docencia en nuestro país. Un paro para que se le apruebe ese aumento de un 25%. Reitero, una cosa de locos. Y además de eso, ha comenzado a dar golpes con el propósito de que ese paro se produzca lo más pronto posible, afectando el año escolar nuevamente, sin contar con que primero el año escolar pasado fue un año escolar atípico totalmente. Recuerden que nos trasladamos a nuestros hogares y desde allí fue que nuestros hijos, hermanos, niños de hogar terminaron recibiendo la docencia en condiciones muy particulares. Salimos relativamente bien. Inicia este año con un poco de retraso en principio, o sea, no en la fecha habitual, propio de la expectativa que había, digamos, del desconocimiento del comportamiento del virus y demás. Y a principios del año 2022, digamos que la segunda parte del año escolar, estos señores del ADP ya insistían en no retornar a clases, recuerden ustedes, eso hace muy poco, bajo el argumento de que los profesores corrían el riesgo de enfermarse, pero ya toda la vida había vuelto a relativa normalidad. Los niños estaban incluso una parte de ellos vacunados, los padres habían mandado a sus hijos y estaban deseosos de enviar a sus hijos a las escuelas. Los docentes ya se habían puesto, porque recuerden, fueron de los primeros en vacunarse, 2 y 3 y hasta 4 dosis de vacuna contra el COVID-19. Y la ADP insistía en atrofiar el año escolar 2021-2022. ¿Qué pasa? Ahora, Eduardo Hidalgo ha estimulado nuevamente la ruptura de este año escolar, ya lo planteaba a través de los paros, y ha utilizado mecanismos no muy santos para eso, al punto de que el presidente de la seccional de la ADP en Higüey es un falsificador de documentos, y esto lo estoy revelando aquí, esto es primicia de la misma hora. El presidente de esa seccional, aquí tengo el dato, falsificó un título de maestro, un título universitario que lo avalaba como maestro para poder ingresar a la docencia. Años después se dan cuenta de esto, dice aquí, Universidad Central del Este. Por medio de la presente hacemos constar que en los archivos de esta Universidad Central del Este no tenemos registro que el nombrado Felipe Castillo Arias
haya cursado la carrera de educación en nuestra institución. Por lo tanto, se trata de una alteración de documento. La copia del documento presentado corresponde al graduado de licenciado de Educación, mención Ciencias Físicas y Matemáticas, Mercedes Marilyn Mercedes Acosta, matrícula 65482, registrada 26376, folio 564 del 14 de junio de 2002. La presente se expide en San Pedro de Macorís a los 4 días de marzo de 2022. Ese señor fue suspendido de sus funciones por haber falsificado el título. El ministerio lo suspende un mes, dice la carta, con disfrute a sueldo. Oigan, le dan la prerrogativa del disfrute a sueldo, porque así lo establece la ley, para no atropellar, en lo que cursan las investigaciones para comprobar si este señor es o no es un maestro de profesión, un maestro que atravesó el aula, que se formó en alguna universidad del país. Y resulta que el señor no es maestro, no pasó por un aula, no cogió clase y aparece robándose un título de otro profesional como titular, como, digamos, como profesional del área que ejerce. El área que ejerce, siendo esto falso. Ya no está, por lo menos de manera transitoria, hasta tanto concluya el proceso de investigación, el señor de nombre Felipe Castillo Arias, quien dirigía la seccional de Higüey. Pero Eduardo Hidalgo, por eso yo digo que ese señor Eduardo Hidalgo, no tiene intención de que la educación en República Dominicana avance. Dice en Twitter: así no, señor ministro, cancelando a la gente que no apoya su decisión de no aumentar el salario de los maestros. No, fue cancelado por eso, por falsificador de títulos. Porque de ser así, entonces, todo el maestro que tuviera la misma posición hubiese sido cancelado. La lógica me lo dice, ¿verdad? La lógica lo dice. Pero bueno, son de las cosas que se dan cuando se busca politizar la educación dominicana. Yo siempre he dicho que la educación es de las cosas que no admite politización. Lo que Eduardo Hidalgo está haciendo en este momento es politización de la educación. Y quien termina sufriendo eso no es ni el ministro, no son los profesores, no son las autoridades, ni de esta ni de cualquier otro gobierno. ¿Saben quiénes son? Los estudiantes, en algunos casos los padres, que no pueden ir a trabajar o que tienen que hacer malabares para ir a trabajar porque el niño se tiene que quedar en casa fruto de que no hay docencia. Cuando los profesores, que lo he dicho 1000 veces, hacen sus asambleas para escoger a los presidentes o se reúnen día de semana, nadie le detiene eso, siendo eso incorrecto. No es verdad que un profesor debe reunirse un día de semana, atentando contra la educación de esos muchachos, afectándole su educación. Y dirán, bueno, es que fíjate, Cristian, el derecho a la protesta, el derecho a las manifestaciones, el derecho a la libre asociación, sí, claro, son derechos, pero ninguno de ellos está por encima de la educación de esos estudiantes. Y mucho menos con falsedades y politizaciones tan bajas como esas. Yo espero que el señor Eduardo Hidalgo, así tranquilito como lo ven, con esa parsimonia que manifiesta, recapacite y se dé cuenta que está cometiendo un error que afecta a los dominicanos.